Hola gente querida, aquí su youtubero favorito el Sport youtubero trayéndoles un nuevo capítulo de este fanfiction de Fate. Recuerden que esta historia no es mía, todos los derechos y agradecimiento a su respectivo autor original, link en la descripción. Capítulo 49, Reflexión y mitigación. No soy dueño de Fate/Stenag y esas cosas. Oh. A pesar de ser un espíritu heroico, Assassin tropezó cuando el mundo a su alrededor se retorció en el momento en que se apuñaló con la daga, tal vez dentro del paquete que había sido introducido de contrabando en el templo. Parpadeando una vez, miró a su alrededor. Ya no estaba atrapado dentro de un edificio en llamas. Ya no se sentía como si lo estuvieran asando vivo. Ya no sentía la influencia de Caster. Auge. Se giró para ver una titánica columna de fuego que se elevaba en el aire a aproximadamente 1 kilómetro de distancia. El poder que contenía hacía que fuera difícil mirarlo y podía sentir el calor desde donde estaba. Miró la caja retorcida y destrozada en su mano, el agarre de su contenido moldeado por el cartón y la punta de algo afilado asomando por el extremo con el que se había clavado momentos antes. Otro momento lo hizo mirar el sigilo a sus pies. Era uno de los marcadores que Ryder había usado para configurar Bloodforge Andromeda. Sin embargo, vio un leve indicio de prana extraño resonando dentro de los intrincados patrones. Las instrucciones de Zero no entraban en detalles sobre lo que estaba haciendo. Todo lo que mencionó fue que se suponía que él quedaría atrapado por su lanzador y que debería usar la caja cuando su prana comenzara a aumentar. La ambigüedad del contenido de la caja era necesaria para eludir las órdenes de la bruja. Lo más probable es que fuera Rule Breaker, pero no estaba seguro, y debido a esa incertidumbre había obtenido su libertad. El aumento de poder fue la máscara y cobertura perfecta para que él usara tal vez Rule Breaker para liberarse del control de la bruja justo cuando la princesa atacaba su ubicación y lo teletransportaba fuera del campo delimitado de Ryder. La princesa debe haber ajustado este punto mientras interrumpía el noble fantasma en los últimos días. No tenía dudas de que si Ryder usaba el campo más adelante, el sello modificado sería la manera más fácil para que el grupo saliera de la trampa con poco o ningún esfuerzo. Todo fue una artimaña para evitar que Caster entrara en pánico y atraerla a una falsa sensación de seguridad. Nada mal. Corto, simple y fácil de implementar con los recursos disponibles. Demasiados pasos adicionales para su gusto, pero funcionó. Él aprobó. Moviendo sus hombros y cuello para dejar que el aire fresco del invierno llegara a algunas de las partes más calientes de su cuerpo, Assassin se permitió unos momentos para disfrutar de su nueva libertad. Y luego se movió. Evitó los tejados y se quedó en los callejones en los que él mismo había atrapado, sabiendo que la bruja centraría sus hechizos y su atención en las áreas que él no manipuló. Por supuesto, muchos de los lugares que instaló eran deliberadamente de mala calidad, lo suficiente para cumplir con sus deberes para que su maestro no se molestara en prestarles atención cuando llegara el momento. Era la razón por la cual el grupo de Zero había logrado llegar a la montaña tan fácilmente sin encontrar sorpresas fuera de su ataque inicial, e incluso así, lo había hecho para advertirles que estaban a punto de pisar territorio enemigo. Era un asesino, pero incluso él se burló de la idea de realizar con éxito un ataque a esa distancia con un arquero cerca. El hecho de que Zero fuera quien se ocupara de su movimiento inicial en lugar de otro Servant, por otro lado, lo llenó de emociones encontradas. Afortunadamente, matar sus emociones era una práctica con la que estaba íntimamente familiarizado. Justo cuando llegaba a la montaña, una cacofonía en uno de los edificios a su lado llamó su atención. Normalmente lo habría ignorado, pero considerando el hecho de que fue impulsado por el poder de Caster, pensó que era mejor no ignorarlo. Sus ojos se abrieron momentáneamente cuando vio un cuerpo volar desde la azotea y desviarse hacia el aire libre como un muñeco de trapo. Era un sirviente con la capacidad de acelerar su tiempo, pero aún así, sintió que el mundo avanzaba increíblemente lento mientras observaba el camino de su hijo, como si no tuviera control sobre su propio cuerpo. Por un breve momento, había considerado abandonar su tarea y su cobertura para salvar a Zero, solo para que el joven se le adelantara, de alguna manera usando las cadenas de Gilgamesh para atarse a otro edificio y estrellarse contra una tienda en el nivel del suelo, destrozando su brazo en el proceso.
No tienes tiempo para preocuparte por él. En un instante, Assassin se giró con contender en mano para enfrentarse a quien había logrado acercarse sigilosamente a él. A 5 metros de distancia se encontraba un joven vestido con ropas de iglesia y al que le faltaba un brazo. El ancestro apóstol muerto. Merem Salomón. De todas las bolas curvas más grandes que le habían lanzado desde que fue convocado a esta guerra, la persona frente a él era, con diferencia, la más grande. La presencia del monstruo aquí no tenía absolutamente ningún sentido. El hecho de que estuviera del lado de Zirou lo es aún menos. Aún así, había demostrado ser inusualmente útil. Probablemente fue la única persona que se dio cuenta, pero si no fuera por las ratas de Solomon limpiando el área mientras todos estaban concentrados en saber, la bruja habría obtenido algo de la sangre que Zirou derramó después del último intento fallido en la montaña. La sangre se derramó cuando le disparó al corazón de su hijo. No le había gustado que su búsqueda en la zona después de la batalla esa misma noche hubiera resultado infructuosa. Me aseguraré de que Caster no lo encuentre. No olvides lo que se supone que debes hacer. Date prisa, instó el inmortal. Sin embargo, a pesar de sus palabras, sus ojos azules no mostraban ni urgencia ni pánico. Más bien, parecía haber más diversión que otra cosa. El arma del asesino no vaciló, manteniendo su objetivo durante varios momentos agonizantes que pueden o no arruinar todo con su demora. Permitiendo que se mostrara su molestia, el asesino chasqueó la lengua y le dio a Merem una mirada que garantizaba violencia o palabras en el futuro antes de desaparecer una vez más con ocultación de presencia. Ignoró por completo a Saber y Lance peleándose en el bosque carbonizado al otro lado de la escalera. Ninguno de los dos le interesaba en lo más mínimo, y los dos estaban claramente más ocupados el uno con el otro que cualquier otra cosa en ese momento. El hecho de que no solo había llegado hasta las puertas del templo, sino que estaba a medio camino del taller de Caster, lo repugnó, aunque solo fuera porque le hizo preguntarse cómo una persona con un desempeño tan pobre pudo haber logrado empujar a todos. Hasta aquí en primer lugar. No. Probablemente solo se había preparado para que ratas no calificadas y arietes asaltaran su complejo y actuó así. Normalmente, no habría podido atravesar los terrenos del templo sin ser detectado tan fácilmente, pero normalmente no habría estado presente para verlos configurarse e integrarse al sistema en primer lugar. Aún tenía que tener cuidado de no tropezar con trampas o hechizos, y no era como si estuviera tomando la ruta directa a través de los terrenos para llegar al edificio. Aún así, su progreso hasta el momento había sido casi ridículamente fácil. Había varias lagunas menores en el sistema que estaba explotando y que solo un sirviente clase asesino, incluso uno tan débil como él, podía utilizar plenamente para mantenerse oculto. Pequeños bolsillos en el sistema que había creado en lugares sin sentido. Cerca de monumentos y follaje decorativo alrededor del complejo, eso lo haría indetectable incluso para Caster siempre y cuando ella no lo estuviera buscando activamente a él en particular. También significaba que no podía hacer nada demasiado imprudente para que su cobertura no se viera comprometida, pero eso era obvio. Era un profesional. Si no pudiera ser paciente bajo presión, lo habrían matado mucho antes de llegar a la Cuarta Guerra del Grial y mucho menos ahora. Vio a Caster materializarse en la cima del templo principal del complejo, revisando y actualizando frenética y constantemente sus campos delimitados para maximizar sus habilidades de combate, y sin embargo nunca notó al traidor literal entre ella a solo unas pocas docenas de metros de ella. ¿Por qué lo haría ella? Hasta donde ella sabía, él estaba muerto. Por un momento, consideró dispararle mientras estaba distraída, pero lo pensó mejor. Por alguna razón, la bruja tuvo una suerte anormal cuando se trataba de sobrevivir a ataques furtivos. No lo dudaría si fuera un rasgo que ella desarrolló después de haber sido traicionada demasiadas veces en la vida. Lo más probable es que ella sobreviviera si él intentara algo ahora. Además, necesitaban al otro Caster aquí para lidiar con el mago convertido en pseudo grial menor tan pronto como el de aquí fuera acabado. Así que se quedó en el lugar y esperó. Y esperó. Y esperó. Cuanto más prolongada era la pausa, más profunda era la retorcida serenidad en la que profundizaba.
La anticipación y el estrés se desvanecen en el olvido a medida que la tarea que tiene entre manos y los pasos finales necesarios pasan al frente de su mente. No importaba si era poco más que un espectro ahora que no tenía maestro. No importaba si el mundo estaba en riesgo. No importaba si finalmente iba a salvar a su hija y a su hijo. No importaba si el grial era mentira. No importó. 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 No lo hizo. Sus ojos se abrieron de golpe cuando algo lo sacó de su mantre, su mirada se volvió hacia las puertas del templo para ver la extraña visión de Zirou y Asa Archer caminando y siendo atacados por la bruja al entrar. Parpadeó cuando vio que el más joven de los dos ignoraba su ataque absurdamente sobrecargado de mana puro con Ghidorah como si lo hubiera esperado. Su primer pensamiento fue que su hijo era claramente demasiado dependiente del arma, y que tarde o temprano le traería problemas algún día. La segunda fue que Abelan realmente era asquerosamente útil. Teniendo en cuenta que recientemente había visto a Zirou ser lanzado con fuerza desde un edificio y estrellarse contra una tienda. No había manera de que pasara por todo eso con solo algunas heridas menores. La tercera fue que su hijo era un idiota con deseos de morir. Fue menos un pensamiento y más una reafirmación que cualquier otra cosa. A juzgar por la mirada que Archer le dio a su homólogo más joven, él tenía una mentalidad similar. No es que pudiera culpar a ninguno de ellos. Él fue quien los crió en primer lugar. Sin embargo, independientemente de lo que pensara, el hecho era que toda la atención de Caster estaba ahora en la pareja. Su magia estaba en la pareja. Y con eso, se movió. No a la pelea, sino al lugar donde más lo necesitarían. Ignoró las bromas, el breve momento de silencio y las explosiones cataclísmicas que sacudieron el mundo detrás de él en su rápida y sigilosa carrera hacia el taller de Caster. Una vez más, entrar fue fácil. Caster lo había integrado en el sistema de seguridad del campo delimitado, confiando en que los sellos de comando, su magia y las órdenes que había usado con él lo mantendrían a raya. Las lagunas que ella había dejado sin saberlo le dejaban con tantas opciones como grilletes. Como los explosivos que había puesto debajo del edificio, por ejemplo. Es cierto, Zirou había conseguido que la chica Matou preparara algo más adelante, pero en ese momento, el único propósito que había servido era entregarle el gatillo a otra persona. Era casi lindo. No es que alguien fuera a usar dichos explosivos. No, a menos que quisieran volar toda la montaña y a todos los que estaban en ella. Con un mínimo esfuerzo, se deslizó dentro del complejo sin ser detectado y navegó por los pasillos hasta que finalmente llegó al corazón del edificio donde se llevaba a cabo la mayor parte del trabajo de Caster y donde Marjatta del Fel estaba detenida. La cantidad de energía que irradiaba el aire, y mucho menos el edificio, era asfixiante. Si se debía a la naturaleza de la magia de la bruja o a cómo obtuvo el poder estaba en el aire, pero dejó a un lado su incomodidad. Ni la investigación ni el maestro atrapado le interesaban. Habría matado a la niña en un instante si hubiera pensado que eso resolvería el problema aquí con consecuencias mínimas. En cambio, dirigió su atención al círculo inscrito en el suelo cerca de una de las esquinas de la habitación. Se parecía a los innumerables círculos formales que había usado y visto durante su vida. Sin embargo, las intrincadas letras y formas que poseía eran de una naturaleza que nunca sería capaz de comprender o entender. Se debió menos a su complejidad y más simplemente a que su propia naturaleza impedía a la mayoría captar su significado. A pesar de todo eso, el propósito del círculo era muy simple. Era el único lugar dentro de este edificio saturado de mana donde Caster podía teletransportarse de manera segura si quería entrar o salir del edificio. Sin duda, el otro Caster se había dado cuenta de eso al revisar los recuerdos de Sakura Matou después del último asalto fallido. Assassin se movió para que el círculo estuviera entre él y la mayor parte de la habitación.
El punto ciego para cualquiera que potencialmente se teletransporte al interior, especialmente en un intento desesperado de huir de un enemigo y realizar un último Ave María antes de su derrota. Se permitió sonreír. Su papel no era el de verdugo, el arma secreta, la clave de la victoria ni nada grandioso por el estilo. Era simplemente una garantía final en caso de que el objetivo lograra escapar. Una medida preventiva para evitar que nos arrebaten la victoria. Nada más. Nada menos. No era diferente a Emilia. La ironía no se le pasó por alto. El mundo que lo rodeaba parecía retorcerse, contorsionarse y tambalearse, mientras el flujo de poder a su alrededor cambiaba casi instantáneamente. Tuvo que tomarse un momento para estabilizarse ya que no estaba preparado para una distorsión tan masiva. Al principio, pensó que Caster podría estar muerto, pero un breve vistazo a la mano de Marjatta mostró que todavía tenía un sello de comando y, por lo tanto, su sirviente todavía estaba vivo. Entonces tenía que ser otra cosa. O alguna estrategia de Zirou, o la bruja estaba haciendo algo realmente escandaloso de lo que él no estaba al tanto. Esperaba que fuera lo primero. Sin fallar a sus expectativas, ni siquiera un minuto después de que el mundo cambiara sobre sí mismo, el círculo frente a él irradiaba poder, retorciendo el aire y el maná en una amalgama que produjo a la bruja de la traición arrodillada de espaldas a él. A él. Lleno de cortes, quemaduras y flechas. Le faltan 2 dedos de la mano izquierda. Sangraba lo suficiente como para que su ropa estuviera casi empapada de sus fluidos vitales. Vio unos ojos muy abiertos por el pánico y la histeria en los breves momentos de sus movimientos erráticos suficientes para verlos, y una boca que escupía interminables galimatías sin sentido mientras se arrastraba hacia su amo. El responsable de tantos problemas nunca pareció tan patético. Le habría disgustado la vista y la facilidad de lo que iba a hacer, pero había matado a señores de la guerra, magos e individuos corruptos de poder en posiciones mucho más comprometedoras cuando estaba vivo. Sacando su contendiente, no se maravilló del estado de su objetivo. Las flechas, quemaduras y cortes que cubrían su cuerpo. El hecho de que ella estaba gateando a 4 patas hacia Marjatta. La divagación sin rumbo de una mujer que había perdido el control de la realidad. Su incapacidad para detectar a la persona detrás de ella, o el arma que lentamente giraba en su dirección. Clic, clic. Estallido. Lo único que le importaba era asegurarse de no necesitar volver a disparar. Como en los viejos tiempos. ¡Oh! Caster. Date prisa. Entra al edificio. Gritó Rin, corriendo hacia el taller junto a su sirviente temporal. Entra allí si es necesario. No desaconsejaría eso. Conociendo a ese zorro, probablemente vinculó los campos limitados de seguridad con los que estabilizan los niveles absurdos de prana que ha almacenado allí. Archer frunció el ceño, todavía desatando salvas de flechas hacia Ryder para mantenerla alejada de todos los demás, excepto del muy irritable dragón de Caster. Él no estaba tratando activamente de golpearla, pero claro, tampoco estaba tratando de fallar. Un movimiento en falso y todos explotamos. Suena como algo que ella haría, murmuró la princesa mientras se colocaba en posición y comenzaba a aprovechar los pozos casi ilimitados a los que tenía acceso en el templo. Por corrupto y contaminado que estuviera, el poder era poder y se sentía condenadamente cargada en ese momento. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una sola palabra mística para deshacer las defensas de su contraparte, escuchó algo fuerte desde lo más profundo del edificio, y luego sintió como los misterios dentro de él comenzaron a deshacerse. ¿Qué fue eso? Archer frunció el ceño, notando también el cambio. No pasó por alto el hecho de que Ryder también pareció estremecerse por un breve momento, lo que provocó que sus ataques la rozaran ligeramente. Los misterios alrededor del edificio se están desmoronando, murmuró Caster mientras analizaba el taller en tiempo real. Es como si los hilos que lo mantienen unido se rompieran en un momento crítico. La única explicación que se me ocurre para causar esto es: el lanzador de hechizos está muerto, terminó Rin su frase. Arquero. Detente. Gritó Ryder, todavía moviéndose erráticamente entre flechas voladoras. No siento mi conexión con Caster.
Hay que reconocer que el Cervante Rojo dejó de atacar después de unas cuantas docenas de flechas más, solo para estar seguro. J.E. Él lo logró después de todo. A varias docenas de metros de los demás, en el mismo lugar en el que había estado desde que convocaron a la princesa, Cyrus se rió entre dientes, apoyándose pesadamente en la copia de Guy-Georges que Archer había hecho antes. Me tuvo preocupado por un momento. Cyrus. Comenzó Rin lentamente, encontrando un nuevo enfoque para su creciente miedo, frustración y ansiedad. Pensé que ya habías terminado de ocultarnos secretos. Está abierto. Agitando una mano, Caster aparentemente hizo que la entrada al edificio apareciera de la nada. Estaba claro que estaba ignorando la creciente irritación de Rin. Claramente no hizo nada para informarle al niño que probablemente sabía lo que había sucedido y que era parcialmente responsable del giro de los acontecimientos. Voy a entrar. No podemos perder el tiempo. Archer, ven. Puede que necesite ayuda. Ryder, todavía no podemos confiar en ti. Si te acercas demasiado al niño o a mi maestro, el dragón de Colchian te atacará. Abajo. Como para dejar claro su punto, el suelo tembló cuando la convocatoria dio lo que parecían ser 1 o 2 pasos necesarios para colocarse entre el sirviente y los maestros. Sin embargo, a pesar de dichas órdenes, parecía no querer nada más que destrozar a la gorgona de todos modos. Ryder parecía igual de complacida con el acuerdo, pero no discutió en contra. El tiempo era esencial y existía la posibilidad de que su maestro recientemente fallecido hubiera dejado algunos recuerdos desagradables en caso de que las cosas salieran como lo hicieron. Y justo cuando estaba a punto de ponerse interesante, Emilia suspiró para sí mismo, decepcionado de que probablemente iba a extrañar a Rin destrozando a su indefenso homólogo más joven. Aún así, la prioridad era evitar que una enorme bomba de maná estallara en su cara. Con una mirada breve e ilegible a los dos adolescentes humanos y a Ryder, Archer se dio la vuelta y siguió a Caster al interior del edificio. Fue solo una táctica final. Una medida de precaución. Cyrus sonrió débilmente cuando su mejor amigo y posiblemente su peor pesadilla se le acercó con un temperamento cada vez mayor. ¿Recuerdas ese trabajo secundario en el que estaba trabajando con Caster? ¿El que teníamos que mantener en secreto para que funcionara? Sí. Y ahora que aparentemente ha funcionado, no hay necesidad de mantenerlo en secreto. Así que habla. Ahora. Claramente, Rin no estaba de humor para hablar en círculos. Soltando un suspiro y una risa mixta, hizo una mueca de dolor. Había usado Squaraxal en la última parte de la pelea, y por mucho que jugó con sus heridas anteriores, aparentemente no se curó completamente de ellas. Eso o apresuró su hechizo por accidente e hizo que la reacción fuera peor de lo esperado. Las costillas que Ryder se había roto junto con su pómulo destrozado, las heridas en sus brazos por usar Enkidu y su cansancio habían regresado con venganza. Apenas podía mantenerse de pie en este momento. Mudarse era imposible. Para resumir, entró de contrabando una copia de Rule Breaker e instrucciones al templo. Envió un mensaje de texto a Assassin para encontrarlos. Caster luchando contra Assassin fue una tapadera para liberarlo sin que nadie lo supiera. Luego se coló en el taller para acabar con ella por si acaso. Ella logró escapar después de que tomamos el control del templo. Cyrus hizo una mueca. Hablar duele muchísimo en este momento. Ryder contuvo una risa oscura de diversión. Tenía una idea de cómo se había introducido la daga, pero aún así, estaba más satisfecha con el hecho de que la bruja había tenido razón en sus sospechas todo el tiempo y aún así no logró frustrar las acciones del niño. Pensar que la clave de la derrota de Caster fue entregada por esa mujer le daría pensamientos agradables durante bastante tiempo. Los ojos de Rin se abrieron en proporción a su boca abierta. Yo. Tú. ¿Y así era el plan oculto en el que ustedes dos estuvieron trabajando todo el tiempo? Más o menos. Exhaló, haciendo un nudo al final. Accidentalmente había tosido un poco de sangre y algo más sólido mientras hablaba. Sus pulmones probablemente estaban dañados al recordar a Ryder más o menos dándole un rodillazo por la mitad. A pesar de estar casi histérico,
Rin notó su carácter y su incapacidad para moverse. «Zero, ¿estás bien? Te ves horrible». «Viviré». Por cierto, usar magia del tiempo en ti mismo después de apenas recuperarte de haber sido golpeado hasta convertirlo en pulpa no es una experiencia agradable. Él jadeó. Su cabeza se estaba nublando y su vista aún más. Con cada segundo que pasaba, el impulso que había recibido al beber la sangre de Lance antes estaba disminuyendo, desviándose directamente a recuperar su cuerpo exhausto. Una risa amarga escapó de la boca de Rin. Maravilloso. Zero estaba cayendo nuevamente en un estado de embriaguez. El hecho de que su sentido del humor apareciera ahora más que nunca significaba que realmente habían terminado y habían ganado, o que estaba tan completamente fuera de sí que ahora estaba al borde del delirio. O ambos. Esperaba que fuera lo primero. De cualquier manera, en este punto, no había nada más que pudiera hacer. ¿Alguna otra palabra sabia que tengas para mí? ¿Oh, maestro asesino? Zero permaneció en silencio por unos momentos. Las piernas son un obstáculo para mí en el futuro previsible. Culpa a Ryder. La cara de póker de Ryder era impecable. El leve sonrojo en sus mejillas no lo era. Si así era como iba a ser, entonces las espadas ahora eran su desinterés, al menos por ahora. Esperar. Rin puso los ojos en blanco. No había ninguna duda al respecto. De una forma u otra, la lucha terminó por la noche. O ganaban o iban a explotar en el siguiente minuto, como mucho. No. No tienes a nadie a quien culpar excepto a ti mismo por eso. Tú eres quien peleó con ella en primer lugar. Idiota. Ni siquiera voy a preguntarte qué estabas pensando. Tu respuesta probablemente me haría querer para golpearte. Ryder asintió superficialmente en señal de acuerdo. Sin esperar posición, cruzó la poca distancia que había entre ellos y se puso a su lado para sostener su cuerpo. El hecho de que él no se quejara ni la disuadiera de ayudarlo fue probablemente la mayor señal de que estaba en peor forma de lo que aparentaba. Pesado. Rin casi lo deja caer cuando dejó que su cuerpo se hundiera, casi poniendo todo su peso en sus manos. No se dio cuenta hasta ahora, pero Zero pesaba mucho. Mucho más pesada que ella. Era alto y sus músculos eran duros, pero no masivos como tumores. Él no se parecía en nada a cuando eran niños, cuando ella experimentaba con él de forma intermitente por diversión e investigación. Y sin embargo, ahora ni siquiera podía mantenerse en pie. Zero, estás derrotado, pero no puedo hacer todo el trabajo yo mismo. Rin hizo una mueca. Ella no sacaría a la luz sus pensamientos. Ahora no. No tenía derecho a quejarse después de lo que acababan de pasar. Va a tomar un poco de esfuerzo llevarte al templo principal. Estoy bastante seguro de que la enfermería está allí. No. Él la interrumpió, su cabeza inclinada junto a la de ella. Las escaleras. Las escaleras. Ella casi chilló, palideciendo ante la mera idea de cargar su cuerpo montaña abajo. Sé que estamos cerca, pero no voy a matarnos a los dos para que bajes esas cosas. Resopló divertido y luego hizo una mueca de dolor cuando las costillas le apuñalaron el interior. Idiota. Solo quiero sentarme en la cima y esperar a todos. Cuanto más cerca estoy de saber, más rápido me curo. Oh. Claro. Por supuesto. Lo sabía. Rin intentó reírse de su error. Zero suspiró. Giró brevemente la cabeza lo más que pudo para poder mirar a Ryder apenas visible desde el otro lado del dragón de Caster. ¿Jinete? ¿Estás bien? Estoy bien. Gracias por preguntar. ¿Cómo está tu cabeza? Tal vez fue el hecho de que su mente era un crisol de agonía y adrenalina que se desvanecía, pero Zero estaba bastante seguro de haber escuchado a Ryder enojado y petulante en su respuesta. Extraño. Tienes que estar bromeando. ¿Otro? Rin murmuró en voz baja, mirando a Ryder con incredulidad. ¿De qué estás hablando? Rin le dio una mirada sucia y ligeramente traicionada antes de volver a mirar a Ryder y suspirar profundamente.
No tienes remedio. En verdad, nunca ha habido nadie tan irremediablemente estúpido como tú en los anales de toda la humanidad. Zirou parpadeó aún más confundido. Le dolía pensar ahora, y tratar de descubrir a dónde iba la mente de Rin a veces le provocaba dolores de cabeza incluso cuando estaba perfectamente bien. ¿Y por qué Ryder le estaba dando la misma mirada que Rin? ¡Ja! Al menos ella es guapa. Tengo que darte puntos por eso. Y ahora estaba seguro de que lo mejor para él era cambiar de tema para no quedar atrapado en un agujero del que nunca saldría. ¿Jinete? ¿Vas a estar bien esperando a Sakura? No te ves bien y tienes poco prana. De hecho, Ryder estaba cubierto de cortes, quemaduras y moretones por las actividades de la noche. Las espadas que usó, Natalia, no eran fantasmas nobles, pero aún así eran excepcionales para combatir existencias espirituales como Servants, y no sanarían pronto. El estado andrajoso de su ya revelador vestido se habría considerado extremadamente erótico hasta el punto de que sería arrestada por indecencia pública si no fuera por las lesiones que lo acompañaban. Su mirada casi molesta se suavizó ligeramente ante su pregunta. Me las arreglaré si no hay más peleas. Tengo acción independiente, aunque es de bajo rango. Mientras no le pase nada a Sakura y ella venga directamente aquí, no debería haber problemas. Deberías estar más preocupado contigo mismo, Zirou. Te pateé bastante fuerte en la cabeza. Me han dicho que es la parte más difícil de mi cuerpo. Gracias por contenerme. Se rió levemente, sabiendo que la silenciosa Servant se estaba burlando de él a su manera para aligerar la situación. Con un gruñido de dolor, levantó la mano que tenía a Breaker Gorgon todavía envuelta alrededor de su muñeca como un brazalete, a pesar de que todavía estaba medio destrozada por recrear sus heridas de antes. Creo que esto es tuyo. Con una leve sonrisa, Ryder descartó el campo delimitado en forma de tela púrpura, transformándolo casi instantáneamente en la venda con la que normalmente se la veía. Gracias. Todos juntos, los adolescentes e incluso el dragón, suspiraron aliviados cuando el peso de los ojos de Ryder se levantó. Gracias a los hechizos de Caster anteriores, no habían corrido el riesgo de convertirse en piedra, sin embargo, era imposible ignorar por completo la pura influencia de su mirada, intencional o no. Nadie notó que la piel de su mano derecha comenzó a volverse escamosa y metálica. Zirou tampoco pareció darse cuenta de que la mitad de los dientes de su boca se volvieron afilados. Estaba demasiado entumecido por el cansancio para procesar esa información. ¡Qué caballero! Agarrando así la venda de los ojos de una mujer, gruñó Rin. Sin embargo, por dentro, no podía entender el hecho de que él había logrado lidiar con dos noble fantasmas en la cara y aún así salir de todo este lío en la cima, y mucho menos con vida. No tengas celos porque no tienes uno. La boca de Zirou se adelantó a su mente mientras dejaba caer el brazo y flexionaba la mano lentamente. Cada vez que se cerraba, aparecía en la mano una espada común y sin nombre. Cada vez que se abría, la hoja desaparecía. Se sintió bien. Como hacer que la sangre fluya a través de una extremidad dormida. Rin, tropezando debido a su comentario y enviando descargas a través de su cuerpo roto, no se sintió bien. ¿NGH? Está bien. Puedo soportar que seas un idiota borracho, pero claramente tienes daño cerebral si estás voluntariamente lanzando insinuaciones como esa. Es posible que Ryder realmente te haya causado daño cerebral. Rin lo miró con una mirada genuinamente alarmada. Te pondré debajo por un momento para que puedas recuperarte y... No. La respuesta inmediata y dura que pronunció no fue la de un adolescente confundido, sino la de la persona que acababa de llevar a todos a una batalla de vida o muerte con el mundo en juego. Rin se estremeció ante el cambio instantáneo en su personalidad, pero inmediatamente buscó la razón en primer lugar. ¿Todavía tienes algo que hacer? ¿Cómo estás ahora? Zirou, apenas puedes hablar, y mucho menos moverte. Menos mal que no necesito moverme entonces. La mirada que le dio fue definitiva. Al menos una vez que llegue a las escaleras. Ella le lanzó una mirada asesina que duró unos segundos antes de ceder con un profundo suspiro. Bien. Bien. Lo entiendo.
Tratar de disuadirte de hacer algo estúpido es más difícil que lidiar con toda esta situación. Eres tan irrazonable cuando quieres algo, ¿lo sabías? No puedo imaginar por qué. Intentó con todas sus fuerzas no mirar a Rin mientras decía esas palabras. No hagas que te deje. Sí. A pesar de que era una distancia corta en retrospectiva, Rin se sintió agotada cuando finalmente logró arrastrar a Zirou hasta la puerta del templo. Se habría reforzado para hacérselo más fácil, pero después de apoyar a Caster y Archer durante toda la noche y además usarse el recho un par de veces a todo trapo, sus circuitos se sentían un poco tensos. Era mejor no tentar su suerte mientras estuviera por delante. A diferencia de algunas personas, ella no tenía un artefacto que le otorgara absurdas habilidades curativas dentro de ella. No pudo evitar tararear con interés una vez que finalmente logró llegar a la entrada. Dentro del terreno estaba Aeaea, la isla de la diosa Circe que residía en algún lugar del mar Mediterráneo que separaba la mayor parte de África y Europa. Llanuras y animales interminables, y un dragón, estropeado solo por la existencia del templo mismo y el poder corrupto que la bruja había acumulado. Sin embargo, fuera de la puerta estaba el horizonte de Fuyuki. Edificios de la ciudad con la bahía y el océano a lo lejos. Incluso podía sentir el aire frío del invierno de Japón soplando en su cara y mezclándose con el clima más húmedo y templado del Mediterráneo mientras daba los últimos pasos. Apenas había tenido tiempo de darse cuenta de la clara disparidad entre los dos ambientes cuando convocó a la princesa, pero ahora que tuvo tiempo para pensar, fue una pieza de taumaturgia bastante impresionante. Parece que alguien se ha divertido sin nosotros. Acercándose al portal desde el otro lado estaban Lance y Saber. A juzgar por el profundo corte en el pecho del primero, estaba claro quién fue el vencedor de su pelea. Estoy más que feliz de sentirme miserable por el resto de la noche para compensar. ¿No se supone que ustedes dos deben pelear hasta la muerte? Rin movió su cuerpo para poder agarrar mejor a Zirou y no perder el equilibrio. Es curioso lo de Atene Gabla y los combates a muerte. No hay nada que diga que no podemos tomar descanso si queremos, durante el tiempo que queramos, siempre y cuando tengamos la intención de continuar más tarde. La maldición solo hace que no podemos huir el uno del otro, y cualquiera que nos vea ni siquiera puede pensar en pelear o interferir directamente en nuestra partida. La bruja que usó un sello de comando sobre mí antes fue prácticamente lo máximo que pudo hacernos. Lance le dio una sonrisa cansada pero increíblemente contenta. Y si algo sucede en medio de dicha pausa, bueno, más para nosotros. Geas son acuerdos bastante abiertos y sabes cómo trabajarlos correctamente. Predicando al coro. Zirou combinó la sonrisa arrogante de Lance con una poco entusiasta. Mocoso, cuando se trata de maldiciones de Geas, bien podría ser el Papa en esta era. ¿Sabes con cuántas de las cosas me etiquetaron cuando estaba vivo? Muchachos, hagan silencio. Los adultos están hablando. Rin gimió antes de mirar la herida de Lance con escepticismo. Ella no sabía cómo él podía soportar moverse en tal estado, Cervanto no. Espera, si puedes tomar un descanso cuando quieras, ¿por qué no lo hiciste desde el principio? Lance miró a Rin como si hubiera dicho algo en un idioma diferente. ¿Por qué haría eso? El silencio y las miradas acusadoras que todos le lanzaban a Lance eran condenatorias. Hoy. Saber. No te atrevas a unirte a ellos en esto también. Estabas tan interesado como yo. A diferencia de ti, no me permito la emoción de una batalla sin sentido en tiempos de conflicto. Sabre desvió la acusación profesionalmente, pero no convenció a nadie allí. Si las miradas que recibió fueron una indicación. Rin decidió cambiar el tema de conversación antes de que Lance los decepcionara más de él. El jinete es una cosa, pero pareces muerto de pie. ¿Cuánto más aguantarás así sin un maestro? No tienes acción independiente. El irlandés miró a la muchacha y la miró con cierto interés. Eres el maestro de Archer, ¿eh? La continuación de la batalla es lo suficientemente buena como para mantenerme cerca por un tiempo, siempre y cuando mi corazón y mi cabeza estén en una sola pieza. La herida fue peor antes, pero los servants sanan rápido mientras tengamos el poder.
Lo peor se solucionó antes de que se cortara la energía de la perra. Mientras no haga nada excesivo, debería poder aguantar unos minutos más si quiero. El maná aquí es asqueroso. Pero eso me mantendrá adelante. Los mendigos no pueden elegir. Si mi verdadero maestro tarda más en llegar, bueno, les dejaré las cosas a ustedes. Lance se encogió de hombros, como diciendo que su muerte inminente no era gran cosa. La bruja de la traición está muerta, lo supongo. Saber miró con cautela dentro de las puertas para ver el estado único del terreno. Eso es lo que pensamos. Ella escapó a su taller antes de que pudiéramos acabar con ella, pero supuestamente este idiota lanzó otra rápida a todos con la ayuda de Caster e hizo que Assassin la estuviera esperando adentro en caso de que escapara. Rin le dio a Zero una mirada asesina. Ja. Ja ja ja. Lo sabía. Sabía que ese bastardo mudo la engañaría antes de que todo esto terminara. Prácticamente todos lo esperaban, pero nunca supieron cómo ni cuándo. Especialmente la vieja bruja, y aún así la atrapó. Jaja tss. Lance se echó a reír con genuina diversión y regocijo rencoroso, solo para hacer una mueca cuando sus heridas se agitaron. Y dices que soy descuidado. Zero le dio a Rin una mirada divertida antes de concentrarse un poco. Abrió y cerró su mano libre una vez, y luego la abrió de nuevo, permitiendo que la daga que acababa de materializarse en ella cayera al suelo. ¡Ay! Algo con lo que apuñalarnos unos a otros cuando empecéis a pelear de nuevo. Todos pusieron los ojos en blanco ante el peor ejemplo de sutileza que habían visto en bastante tiempo. Niño, eres un verdadero acto de clase. No hay duda de que la mano de ese viejo borracho bastardo está en ti. Lance sacudió la cabeza mientras se acercaba a la pareja y se agachó para recoger la copia de Rule Breaker que Zero acababa de hacer. Con un roce casual de su pulgar contra la punta de la hoja, gruñó levemente como si se hubiera liberado de una carga molesta, sintiendo que la maldición de saber, junto con algunos de los encantamientos de la bruja, lo abandonaban. Normalmente no soy del tipo que deja un combate a muerte abierto y termina así, pero tampoco soy de los que se pelean a medias. Saber no pareció insultada por su comentario. Si estás tan ansioso por una batalla más tarde, entonces estoy seguro de que el maestro de Berserker puede arreglar algo para ti si lo pides. No me tientes. Quizás lo haga. Sin pensarlo dos veces, el Servant arrojó Rule Breaker sobre su hombro como si fuera basura, para sorpresa de Rin y diversión de Zero. Zero, ¿estás bien? Caster no logró hacerte nada, ¿verdad? Saber dirigió toda su atención a su maestro. Solo estoy cansado, la apaciguó, cambiando su peso para ayudar a Rin a moverse. Podía sentir a Abelan trabajando a un ritmo extremadamente rápido. La mayoría de sus heridas anteriores ya estaban curadas por la proximidad de su sirviente, pero los dolores y el cansancio que lo atormentaban todavía estaban desenfrenados. Resulta que la tensión del tiempo y la taumaturgia no combinan bien con las heridas recién cicatrizadas. Me enfrenté a Rider de frente, luego me volaron desde un tejado. No estoy muy familiarizado con esa rama de misterios, pero no puedo estar en desacuerdo contigo en eso. Lancero sonrió. Debe doler algo feroz. Todos le dieron brevemente al sirviente con un corte en el pecho una mirada seca antes de ignorarlo rápidamente. Archer y Caster están dentro del taller, difundiendo la configuración de la bruja para que, con suerte, no explotemos. Assassin debería estar allí también. Rider está detrás del dragón ya que no sabemos bajo qué hechizos o órdenes podría estar todavía. Rin les resumió la situación, antes de hacer una pausa y mirar a Lance. Espera. Lance, tú también podrías. Lance la interrumpió con un gesto casual. Cálmate, chico. Acabo de usar esa daga, ¿recuerdas? Además, la bruja no podía arriesgarse a ponerme algo demasiado pesado que pudiera hacerme comportarme mal o morir antes de tiempo, o de lo contrario no podría hacer mi trabajo bloqueando a todos. De entrar al templo. Berserker y las chicas también deberían llegar pronto. Saber miró hacia la ciudad de abajo. Pudo ver varias luces grandes y brillantes acercándose a ellos, así como una fuente titánica de poder que no podía confundirse con nada más que el bastardo de Zeus.
¿Qué pasa con mi maestro y el vampiro? Preguntó Lance, su postura aún tranquila, pero sus ojos desarrollaron un ligero brillo. Estamos bien. Gracias por su preocupación. Todos, excepto Zirou, literalmente saltaron alarmados cuando se volvieron para ver a Merem, el rey de las ratas, Kuzuki y un Basset inconsciente a solo unos metros detrás de los Servants. Si bien Zirou no saltó alarmado, ya que estaba algo acostumbrado a las payasadas de Merem, hizo una mueca cuando el salto de Rin envió una gran sacudida a través de su cuerpo. Espero no interrumpir nada o llegar demasiado pronto. Merem sonrió inocentemente como si no simplemente alarmara a todos, lo que provocó que Gibaud y Excalibur se retiraran y señalaran en su dirección por puro reflejo. Pensé que era seguro volver a mostrarme después de ver el ambiente relajado. ¿Está resuelta la situación? Los ojos del maestro se entrecerraron, mirando dentro de los terrenos del templo. Si le sorprendió lo diferente que era todo dentro de la puerta, lo ocultó increíblemente bien. Fue relajado hasta que llegaste aquí, se quejó Rin. Por lo menos, si Caster no puede arreglar el desastre de su contraparte y todos explotamos, moriré sabiendo que vendrás con nosotros. Ese es un consuelo bastante reconfortante. No muchos pueden afirmar, ni siquiera póstumamente, ser parte de la desaparición de un apóstol ancestro. Estuvo de acuerdo Merem con ella por completo, matando por completo la creciente irritación de Rin. Ríndete, Rin. No vas a ganarle. Zirou reconocía una pelea perdida cuando la veía. ¿Cómo estaba Setne-san? Inconsciente. El brazo izquierdo de Merem llevaba a la mujer exhausta y maltratada en un porte nupcial. En lugar de la capa andrajosa de antes, estaba cubierta con el chal sagrado de la bestia mítica. Necesitará algo de tiempo para recuperarse completamente del tiempo que pasó bajo Caster. Así que las probabilidades de que ella despierte y sea mi maestra a tiempo para que yo no me desplome son inexistentes, supuso Lance, sacudiendo la cabeza con decepción como si descubriera que acababa de perder una apuesta sin sentido. Ja. Bueno, no es solo mi suerte otra vez. Tienes razón, Siyu Chulain. Sin embargo, es posible que podamos solucionarlo. El falso sacerdote sonrió irónicamente. Chicas. Con un giro de tenue luz y espacio, las piernas de Basset desaparecieron y dos niñas pequeñas las reemplazaron, de pie a cada lado del hombre. Somos parte de mamá, habló tímidamente la un poco mayor de las dos, su cabello castaño rojizo visible incluso en la luz apagada de la noche. Hacer un contrato con nosotros es lo mismo que hacer uno con ella, tío Siyu. Podemos hacer el ritual, concluyó la más pequeña, su cabello rubio les recordaba a todos un árbol en pleno otoño. Oh. Claro. Las Bansees. Me olvidé de ellas, refunfuñó Rin, casi decepcionada al verlas. Son lindos, dijo Zirou suavemente, viéndolos por primera vez. Había oído hablar de ellas y estaba acostumbrado a las extremidades de Merem, pero las chicas eran diferentes. Podía sentir su genuina inocencia y naturaleza inhumana incluso en su estado de debilidad. En algún lugar, en lo más profundo de su agitada mente, Zirou hizo una nota mental para asegurarse absolutamente de que ella nunca se quedara sola con ellos por ningún periodo de tiempo. Las posibles consecuencias de permitir que tal escenario sucediera eran aterradoras. J.E. Bueno, ¿no son ustedes dos angelitos? Y pensé que dejar que un vampiro me desangrara era una mala idea. Lance se rió levemente antes de detenerse cuando notó algo. Oí. No me digas que ya es demasiado tarde. Ya estás llorando. En efecto. Las dos niñas lloraban y sollozaban como las niñas que eran. Aunque no fue porque estuvieran tristes. Eran Bansees. Lloraron por otra razón completamente diferente. No. Aún no eres tú, tío. El pequeño levantó una mano y señaló a Saber. Es ella. Ella se está muriendo. El anciano asintió, mirándola con lástima, como si supiera exactamente por qué estaban reaccionando de esa manera. Siempre estás muriendo. Estás equivocado. Se supone que no deberías estar aquí. No estás vivo, pero tampoco muerto.
No eres como el tío Siyu o la dama aterradora. Simplemente estás muriendo. Oh. ¿Es así? Meren miró a Saber con curiosidad, tomando nota del hecho de que el Servant había reprimido sus emociones brutalmente de una manera que les decía a todos que ella sabía exactamente de qué estaban hablando las chicas. A juzgar por la mirada en los ojos de Zirou, él también. Lance pareció notar la sensibilidad del tema también. ¡Ja! Si no es una cosa, es otra entre ustedes dos. ¿En serio, alguno de ustedes puede tener una sola conversación sin hacer algo que nos arruine la cabeza? Al diablo. Ya tuve suficientes sorpresas por un día. Si no voy a morir pronto, quiero morir sin cuestionar todo lo que me rodea. Lancero. Saber lo miró con una expresión ilegible mientras bajaba, tomó a Basset del rey de las ratas, la cargó sobre su hombro como una bolsa de peso muerto y luego subió las escaleras nuevamente con las chicas a cuestas. Cállate. No arruines una buena victoria con cualquier otra cosa en la que te hayas metido. Vamos, niños. Tenemos que terminar con todo esto de una vez. Cuando mamá se despierte, tendrá la madre de todas las resacas, y lo que le diremos después no mejorará las cosas. Bien. Las dos chicas asintieron nerviosamente antes de pasar corriendo junto a todos sin decir una palabra más. Nadie se perdió cómo la pareja casi tropezó y estalló en histeria cuando pasaron junto a Sabre en particular. Fueron seguidos en rápida sucesión por el siempre tranquilo Kuzuki. Sensei. Rin parpadeó sorprendida. Voy a comprobar cómo están los sacerdotes en el templo, afirmó tranquilamente, sin interrumpir ni una sola vez su paso. ¿Hay algo en particular que deba tener en cuenta? Si estoy en lo cierto, todavía deberían estar en el edificio residencial. Dale al dragón su espacio personal en tu camino hacia allí y estarás bien, respondió Zirou. Caster probablemente los hipnotizó o drogó antes de que cayera el sol. Si todavía estaban vivos o no en este momento estaba en el aire. Continuar. La palabra hizo que el hombre se detuviera un poco cuando entró en el campo delimitado y vio a la bestia en persona. Durante unos 3 segundos. Después de eso, aparentemente perdió el interés y continuó su camino. Es un tipo bastante interesante. No es alguien para conversar, pero sigue siendo interesante, comentó Meren mientras se acercaba a Zirou, Rin y Saber. ¿Estás bien, Zirou? Te ves bastante mal. La magia del tiempo apresurado y las heridas recientemente curadas no se mezclan, afirmó suavemente el adolescente por lo que pareció la 100ª vez esa noche. Con Saber tan cerca de él ahora, podía reunir suficiente energía para moverse por sí solo, aunque lentamente. Sentir sus huesos realinearse y arreglarse a un ritmo rápido era una sensación interesante, increíblemente incómoda y extraterrestre. Tomaré tu palabra. El vampiro observó cómo el niño se alejaba lentamente del apoyo de Rin hacia las escaleras y se sentaba en la cima con un profundo suspiro como si fuera un anciano. Mirando la ciudad, notó que el resto de los maestros y berserker estarían allí en los próximos minutos o 2. Oye. Saber. ¿Puedes hacerme un favor? Zirou miró a su sirviente con una débil sonrisa. ¿Puedes asegurarte de que nadie abandone el templo por ahora? El rey de los caballeros miró a su maestro confundida por unos momentos antes de parpadear al darse cuenta de a qué se refería y darle una leve sonrisa. Ah. Ya veo. Así que así es como es. Ciertamente. Zirou. ¿De qué se trata eso? Rin sondeó, observándolo mientras aflojaba el velo que cubría su rostro, revelando que la mitad se había deformado una vez más en un estado con colmillos y escamas. Solo, ocupándonos de algunos cabos sueltos. No te preocupes. Esta vez no es importante. Suspiró, sin molestarse en mirar para saber que Saber había tomado su posición al otro lado de la puerta como un centinela. Estaba de espaldas a él, con las manos apoyadas en su espada invisible mientras su punta estaba ligeramente clavada en el suelo. Y ya que estamos en eso, ¿por qué esos niños Bansee reaccionaron de esa manera ante Saber? Rin presionó, cruzándose de brazos y dándole su habitual mirada molesta cada vez que hacía algo aparentemente inconsciente otra vez.
También tengo curiosidad. Las chicas solo reaccionan ante los moribundos mortales y los que han muerto recientemente, añadió Merem, mirando a Saber con nuevo interés. Tendrás que preguntárselo a Saber. No es mi secreto. Hizo una mueca mientras buscaba en sus bolsillos. Ambos brazos estaban más o menos completamente curados, pero eso no significaba que los calambres y dolores fantasmales de antes habían desaparecido. Esa es la primera vez. Nadie pasó por alto el escepticismo de Rin. El día de hoy está lleno de sorpresas. Con un gruñido, Zirou sacó su teléfono celular, un dispositivo que estaba increíblemente fuera de lugar en una guerra entre magia y vampiros, pero útil de todos modos. Jo. A juzgar por el sonido que hizo Merem, Rin supuso que no estaría contenta con lo que sucedería a continuación, pero guardó silencio. Después de algunos intentos fallidos debido a que le temblaban las manos, se marcó el número correcto. En lugar de ponérselo en la cabeza, Zirou lo dejó descansar sobre sus piernas y lo puso en el altavoz, probablemente porque no tenía la energía para sostenerlo por mucho tiempo. Sonó 2 veces antes de que contestara el otro lado. Informe. El tono frío de Lorelei Bartomeu Joy era inconfundible. Zirou parpadeó una vez sorprendido, pero mantuvo la calma. El hecho de que la mujer respondiera a la llamada en persona significaba muchas cosas. La mayoría de ellos no eran buenos para él. El objetivo ha sido abordado. ¿Víctimas? ¿Complicaciones? Ninguno. Maltratado, pero no muerto. Nuestro caster está actualmente atendiendo el taller del enemigo. No hay confirmación de que tenga o vaya a tener éxito todavía. Existe la posibilidad de que la montaña aún pueda subir, pero ahora está fuera de mis manos, dijo honestamente Zirou, mirando brevemente a Rin. Ella sacudió su cabeza. Si bien ella era la maestra temporal de Caster, no había manera de que se arriesgara a contactarla a través de un enlace mental mientras el Cervante estaba trabajando en algo tan peligroso y delicado. Ninguno. Prácticamente se podía escuchar a la reina saborear la palabra como si tratara de determinar si le atraía o no. ¿Qué pasa con los combatientes enemigos? Vivo y cooperando. Exhaló lentamente. Su cabeza daba vueltas. El pueblo debajo de él no era más que luces brillantes sobre un lienzo negro que se negaba a quedarse quieto. Lo único que parecía estático era la luna. Bien. ¿Qué tan pronto puedo esperar que llegues para informar en persona? Eso fue lo más parecido a que ella preguntara sobre su condición. La respiración de Rin se entrecortó. No sabía cómo Zirou lo había logrado antes, pero estaba bastante segura de que sería catalogado como un apóstol muerto en el momento en que pisara los terrenos de la Torre del Reloj. Ir allí fue una sentencia de muerte para él. O peor. Esta vez hizo una pausa. Si fue a propósito o no, nadie lo sabía. Le lanzó a Merem una mirada por el rabillo del ojo. 2 semanas, al menos. 2 semanas. Ella no estaba contenta con eso. Acabo de pelear contra 2 servants. En persona. No puedo hablar por ti, pero no me pareces el tipo de persona que voluntariamente exhibiría un perro medio muerto frente a tus compañeros, afirmó secamente, intermediando. Sin argumentos. La única razón por la que te llamo ahora en lugar de desmayarme es porque Merem lo haría en mi lugar en un instante si tuviera la oportunidad. Estaría bien por la mañana gracias a Abelán, pero ella no necesitaba saberlo. Era mejor así. Es cierto. El acusado no tuvo vergüenza y habló lo suficientemente alto como para ser escuchado por teléfono. Salomón. La frase de una sola palabra de la mujer fue una declaración, no un saludo. Deberías haberlo visto. Este evento realmente fue un gran espectáculo, continuó el inmortal, como si hablara de una película que acaba de ver. El joven Zirou es sin lugar a dudas un individuo de valor igual al de los sirvientes aquí a su manera. Dudo que alguien en la asociación hubiera logrado lograr lo que él hizo de manera tan eficiente. Tienes todo un perro mascota. Un poco maltratado en este momento, pero sigue siendo un espécimen inmaculado. Las palabras del vampiro tenían más valor que su valor nominal.
Si bien sonó como un elogio, Meron Solomon en realidad estaba reconociendo a Sirou que el niño era alguien de quien un ancestro apóstol muerto debería tomar nota. Alguien de quien un ancestro apóstol muerto debería tener cuidado. No como el maestro de Servant Saber, sino como el segundo asesino de magos y el perro plateado de la reina. Si me acaricias, te apuñalaré. Sirou no tenía la intención de decir eso en voz alta, pero en su estado de cansancio, cada vez era más difícil mantener sus pensamientos en silencio. Sabía lo que Merem estaba haciendo y no tenía intención de detenerlo, pero eso no le dio al vampiro la excusa para hacer lo que quisiera. Fingió ignorar a Rin, literalmente con la palma de la mano detrás de él. También ignoró fácilmente los murmullos de condenados y estamos muertos que escapaban de sus labios. Me decepcionas. Habría asumido que, dado que hiciste todo el esfuerzo para minimizar las bajas, también lograrías lidiar con esa molestia. Eso fue lo más parecido a un enfurruñamiento que Sirou había escuchado alguna vez a su jefe. La idea de mencionarlo nunca pasó por su mente. Si las palabras de Merem tuvieron algún impacto en ella, todavía tenía que determinar cómo. Lo siento, pero se me acabaron los milagros irracionales, replicó secamente Sirou. Normalmente no adoptaría ese tono con ella, pero normalmente su cabeza no daba vueltas hasta el punto de no poder ver con claridad. No funcionaría conmigo de todos modos. Me especializo en eso, si recuerdas. Merem aportó su granito de arena, mirando hacia la ladera de la montaña. Ah. Lady Bartomejoy. Parece que pronto se nos unirán los maestros de Edelfell, Matou y Ainsburn. ¿Desea continuar cuando lleguen? Frunció el ceño y miró hacia la base de la montaña, tratando de alejar el mundo giratorio. ¿Ya estaban las chicas aquí? ¿No debería temblar el suelo con el ritmo de los pasos de Berserker y los cascos de los bueyes en llamas? Realmente no podía decirlo. El juicio de Lord del Mayjoy es mañana por la tarde. No dentro de 2 semanas. La declaración de la reina no fue una decisión ni un ultimátum. Simplemente un hecho. Sin embargo, el repentino cambio de tema fue una clara indicación de que ella estaba dando por terminada la conversación. Lo sé. Tengo algo instalado en casa. Para reuniones formales de larga distancia. No es algo estándar, pero sí aceptable. Ahora estaba dudando en sus palabras. El calor y el humo de los fuegos de abajo hacían imposible pensar con claridad en su estado actual. El viejo sabe de lo que estoy hablando. Para entonces estaré bastante presentable. Por su bien, deberías estarlo. La línea quedó en silencio inmediatamente después. Eso salió mejor de lo esperado. Merem, por favor. Ahora no. Sirou dejó que su cuerpo se hundiera como un títere con los hilos cortados, inclinándose tanto hacia adelante que casi perdió el equilibrio. No me ves interviniendo en tus conversaciones con Arvarek. Porque no eres un idiota. La siempre gentil sonrisa en el rostro del vampiro desapareció instantáneamente ante el nombre de su jefe. Ambos sabemos que, en muchos sentidos, es peor tratar con ella que con Bartomejoy una vez que tiene interés en alguien. Otra cosa que los dos se habían unido en los últimos años era otra cosa. Una mujer era fanática de matar vampiros. El otro estaba embelesado con la matanza. Periodo. Ambos eran sus respectivos jefes. No lo sé. Estoy bastante seguro de que puedo identificarme con los eventos actuales y todo eso. No. Eso es solo tu mala suerte con las mujeres en general. Por fin alguien más lo reconoce. Rin levantó las manos en el aire detrás de ellos. Sirou. El grito vino desde más abajo de la montaña, junto con un leve pero notable temblor en la tierra. Así que, después de todo, vendrán. No estaba seguro de si Merem había mentido antes acerca de que los demás llegarían pronto, pero era bueno que estuviera en lo cierto. Con algo de esfuerzo, volvió a girar hacia la entrada del templo. Saber. Hizo. Él intentó. Su respuesta contenía el más mínimo indicio de satisfacción engreída. Tanto es así que no habría podido captarlo si no la conociera tan bien. Era como si por una vez disfrutara menospreciar a alguien. Solo lo vi por un momento.
Se dio cuenta de lo que estaba haciendo bastante rápido y desapareció poco después. Reconoce una perspectiva condenada al fracaso cuando la ve. Logramos detener un potencial Armagedón, y eso es lo que te hace feliz al final, dijo Zero con expresión inexpresiva. Te aseguro que simplemente estoy aprovechando al máximo la tarea que me has encomendado. Incluso en su estado de derrota, Zero logró transmitir el equivalente mental del término mierda de manera bastante adecuada a su servant. Por extraño que parezca, eso solo pareció hacerla más satisfecha consigo misma. Oh. Al llegar mucho más rápido de lo que había pensado, Iya, Sakura, Nubia y Berserker despejaron el tramo final de escaleras en unos momentos antes de detenerse a poca distancia. Esta vez, nadie podía pasar por alto la tierra temblando debajo de ellos por cada movimiento de Berserker y los Balls. Zero. ¿Estás bien? Sakura se bajó de la monstruosa bestia primero, saltando tan rápido como pudo. Como resultado, ella también fue la primera en darse cuenta de cuán acalambradas estaban sus piernas al montar la cosa constantemente durante toda la pelea, colapsando sobre su trasero en el momento en que tocó el suelo. Rin estaba teniendo muchos problemas para reírse del espectáculo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ella hizo una mueca, luchando por bajarse de su vehículo. La vista se volvía aún más absurda cuando se tenía en cuenta lo absolutamente pequeño que era el albino en comparación con la enorme bestia sobre la que estaba encima. Además, ya medía más de 4 veces su altura de pie. ¿NGH, Berserker? Un poco de ayuda, por favor. Nubia, por otro lado, guardó silencio mientras se tomaba su tiempo para agacharse. Claramente ella también estaba incómoda, pero también parecía estar más acostumbrada a esos dolores. No se molestó en prestar atención a su montura y a las otras con las que venía deambulando dentro del templo hacia lo que era esencialmente su hogar para un buen descanso. A las criaturas claramente no les importaba en absoluto lo que acababa de suceder o lo que estaba en juego. Era algo casi envidioso tenerlo para los demás allí. ¿Está hecho? La bruja está muerta. La princesa está tratando de asegurarse de que no explotemos. Y Zero ha sido pasado por una picadora de carne. Otra vez. Rin les dio a todos la versión corta. ¿Qué hizo esta vez? Ella suspiró, claramente no estaba ansiosa por encontrar la respuesta a su pregunta. Luchó contra Ryder. Luego contra Caster. Luego se cayó de un edificio. Luego peleó contra Caster, otra vez. Rin enumeró sus acciones casi caprichosamente, ignorando la mirada muerta que estaba obteniendo de él. ¿El qué? Las 3 chicas gritaron incrédulas. Está sentado aquí y le gustaría que todos lo mantuvieran bajo, habló Zero por primera vez, haciendo una mueca ante los 3 gritos a la vez. Aparentemente la conmoción cerebral que había sufrido antes estaba regresando con venganza. Él también tuvo que hablar con Bartomeu y ya fue regañado, así que no hace falta más, gracias. Las 3 chicas hicieron una pausa en su pánico para observar en detalle su apariencia exhausta y golpeada. Incluso si parecía estar vivo y de una pieza, Zero era un desastre en este momento. Su ropa estaba llena de cortes, quemaduras y escombros. Su frente y brazos en particular tenían varias manchas que iban desde bilis hasta fluidos corporales. La sábana santa de Martín apenas colgaba sobre su rostro, tanto que podían espiar una parte del lado izquierdo de su cabeza reflejando los fuegos de abajo con un brillo metálico. Pero, sobre todo, estaba exhausto. Su cuerpo estaba encorvado. Su voz era débil. Sus ojos estaban apagados. No le quedaba absolutamente ninguna energía hasta el punto de que ahora debería estar inconsciente. Zero. Sakura fue la primera en romper su trance aturdido, rompiendo el dolor de sus piernas montadas en Charlie para acercarse a él. Sakura. Ryder está adentro esperándote. Él la interrumpió con una suave sonrisa que apenas apareció en sus ojos. Caster está muerto, así que, espera. ¿Tienes tus sellos de comando de regreso? Puedo ayudar con ese problema. Meren dio un paso adelante y levantó el brazo derecho para que sus largas mangas cayesen hacia atrás debido a la gravedad.
Junto con las marcas que adornaban sus extremidades había ahora una larga cadena de diseños familiares que todos los maestros allí reconocían. Como moderador actual de la Guerra del Grial, todos los sellos de comando no utilizados de los maestros derrotados van a mí según lo dicta el sistema. Con la muerte de Caster, los sellos que ella había robado no son una excepción. Siempre y cuando aceptes tus responsabilidades como maestro una vez más, les devolveré sus sellos de comando como recompensa por sus acciones. Por supuesto, el resto de ustedes también serán acomodados por sus esfuerzos. Su declaración sorprendió a las chicas, que no esperaban que fuera tan comunicativo y generoso. Shirou miró a Sakura con ojos cansados y amables, manifestándose y dándole una copia de Rule Breaker con algo de esfuerzo. En caso de que Caster haya dejado algo con lo que lidiar. No voy a ir a ninguna parte. Reader te necesita. Sakura tomó el noble fantasma con cierta inquietud, sus ojos nunca se desviaron de los de él. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Eres imposible. ¿Lo sabías? Así me dijeron. Asintiendo con resignación, pasó junto a él cojeando con Merem a cuestas hacia los terrenos del templo, apenas reconociendo a Sabre cuando pasó. Voy a ver a Caster y a mi hermana. Sí, si las cosas no terminan bien, al final debería estar con ella. Luvia se movió rápidamente detrás de la pareja. Shirou y Rin apenas la escucharon susurrar gracias cuando pasó. Eres terrible, Oni-chan. Ella hizo un puchero mientras Berserker la bajaba suavemente al suelo, una acción que simplemente no coincidía con la imagen del gigante. Acabamos de llegar y ya la estás alejando de esa manera. Ni siquiera nos dejas tener la oportunidad de felicitarte o decir bien hecho o... ¿Y ya? ¿Yo también? Ella parecía horrorizada. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué podrías necesitar hacer que tenga mayor prioridad que tu adorable e inocente hermana que solo quiere elogiarte por no morir? ¿Adorable e inocente? Rin repitió, tan desconcertada como ella, aunque por razones completamente diferentes. Shirou simplemente se rió de las payasadas de su hermana, ignorando la pequeña ola de puro asesinato que acompañó el gruñido de Berserker. One-chan. En el templo, cerca de la parte trasera de la propiedad. Hay un pequeño cementerio. Creo que hay algo que deberías ver allí. La personalidad infantil de Iya se convirtió casi instantáneamente en una de preocupación y escepticismo. Shirou. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué querría ir allí cuando tú apenas puedes? Por favor. Él la interrumpió suavemente. Es importante. Puede que no haya otra oportunidad. Los dos se miraron a los ojos, como si mantuvieran otra conversación en completo silencio. Carmesí confuso y plata agotada. Bien. Lo haré, pero solo porque no tengo ganas de golpear a los débiles e indefensos. Ella resopló, levantando la nariz en el aire mientras pasaba. O al menos lo intentó. Todavía tenía las piernas arqueadas por montar el buey de Caster, y eso perjudicaba gravemente su capacidad de parecer intimidante. No me busques si Caster arruina las cosas y morimos separados el uno del otro. Ja, ja. Él la despidió con una sonrisa divertida. Mañana haré algunos gofres como disculpa. ¿Gofres? Rin estaba completamente perdida. Las mejillas de Iya se enrojecieron de vergüenza. Afortunadamente, había caminado lo suficientemente delante de todos como para que todo lo que vieran fuera su espalda. Vamos, Berserker. GRRRR. El semidios gruñó brevemente antes de seguirla. Para cualquiera que ya no estuviera un poco acostumbrado a su presencia, la respuesta del monstruo le habría provocado escalofríos y preocupación por su seguridad. Para aquellos que ya estaban un poco acostumbrados a sus ligeros matices, reconocieron su gruñido como el equivalente aproximado de como quieras. ¿Los mimas? ¿Lo sabías? Merem observó a la pequeña niña irse con una expresión ilegible. Aparentemente consideró oportuno regresar después de darle a Sakura sus sellos de comando, dándoles a ella y a Rider algo de privacidad. Me sorprende que ella no haya criado a un niño más grande,
es lo suficientemente cruel como para no tener reparos en golpear a los débiles e indefensos si así lo desea. Fingió ignorar el insulto solapado. También es lo suficientemente impaciente como para no molestarse en intentar sacar agua de una roca. Sabe que es más fácil hacer lo que le pido. Ah. Tienes razón. Tu cabeza ciertamente es lo suficientemente tonta para esa analogía. Zirou llamó saber desde el otro lado de las puertas. ¿De verdad crees que está en el cementerio? ¿Quién sabe? Honestamente no lo hizo. Estaba funcionando en piloto automático. Pensar era demasiado doloroso en este momento. Actuar sobre suposiciones y conjeturas a medias era todo lo que podía hacer. Probablemente no. Pero, ambos están aquí ahora. Veo. Saber pareció entender exactamente a qué se refería mientras se abstenía de hacer más preguntas y regresaba a su vigilia hasta que le pedían que hiciera lo contrario. Zirou, ¿qué eres? No importa. Ya ni siquiera me importa. O morimos esta noche en una explosión gigante o no. Me enojaré si mis últimos momentos los paso preguntándome qué diablos está haciendo. Tan ambiguo. Rin suspiró, sentándose a su lado exhausta. Realmente es complicado seguir el ritmo, ¿lo sabías? Ahora sabes cómo me siento la mayor parte del tiempo, Urk. El murmullo de Zirou fue interrumpido por un rápido codazo en las costillas. Oye. No te atrevas a comparar lo que hago con la basura que haces. Ella le dio una mirada sucia. El segundo mago asesino se puso de mal humor como un niño, refunfuñando en voz baja. ¿Por qué? De cualquier manera, soy yo el que sale lastimado al final. Ga. Merem se rió entre dientes ante su intercambio, observando a la pareja mientras se apoyaba contra los pilares de la puerta con una expresión divertida en su rostro. Él ni siquiera se inmutó cuando Rin dirigió su atención hacia él. ¿Qué? Por lo que tengo entendido, tiene toda la razón. Ahora no. Bien, bien. Agitó su mano derecha perezosamente como si ahuyentara a un insecto. Volvió su mirada hacia la ciudad de abajo, ardiendo después de la caótica guerra, pero al mismo tiempo en otras partes, dormida por el frío clima invernal. Si hubiera habido suficientes nubes en el cielo, estaba seguro de que ya estaría nevando. Y justo más allá de la ciudad, estaba el puerto, el mar y un pequeño punto en la distancia. Se quedaría callado por ahora. Zirou merecía al menos eso. Zirou exhaló lentamente, calmándose de su breve intercambio. Dejando a un lado los incendios y la guerra, realmente fue una noche agradable. El aire frío al frente se mezcla con el aire cálido detrás de él. Irónicamente, la vista de los incendios de abajo era muy reconfortante a pesar de que probablemente todo era caos en la ciudad en ese momento. La luz carmesí que bailaba debajo era suficiente para darle forma a su entorno, pero no era suficiente para iluminar el mundo en su totalidad. No ayudó que él fuera parcialmente culpable de ello. La luna arriba, casi llena y no bloqueada por nubes por el momento. Una apacible luz marfileña que brillaba como un sol más pequeño y menos intenso. Y aquí estaba él. Arriba en la colina, montaña, mirando hacia su tierra, Fuyuki. La guerra había terminado. Ya habían terminado. Todo estaba simplemente hecho. Grararararara. Ah, así que así es como es. Realmente soy un idiota. Fue por un breve momento. Algo en el mundo había parpadeado. Se había hecho un ligero ajuste antes de corregirse, un cambio aparentemente tan pequeño e intrascendente que había logrado hacerse real a pesar de la imposibilidad de su aprobación en primer lugar, apenas superando las reglas para ser visto aunque fuera solo por un instante. Todos allí lo habían sentido, pero su escasa existencia hacía que fuera casi imposible determinarlo. Rin se había puesto rígido alarmado, mirando a su alrededor para ver si había un enemigo o una trampa. Saber había reaccionado de la misma manera. Sin embargo, Merem había centrado toda su atención en Zirou Emiya, quien ahora estaba al borde de la inconsciencia con una sonrisa pacífica en su rostro. ¡Oh! Así que así son los cementerios en Japón.
Ella miró a su alrededor con indiferencia hacia las tablas de piedra agrupadas mientras caminaba por el área. Le había tomado unos minutos encontrar el lugar, había estado un poco más atrás de lo que había pensado, pero había sido tiempo suficiente para refrescar su cabeza. A ella no le gustó. Para empezar, a ella no le gustaban mucho los cementerios. Ella no era una nigromante. Pero a ella tampoco le gustó especialmente esta versión. La forma en que los marcadores estaban uno al lado del otro los hacía sentir impersonales para ella. El mago en ella podía respetar la practicidad de todo esto, ahorrar espacio y tierra y todo eso, pero la parte de ella que no tenía un corazón frío lo encontraba desagradable. La muerte no debería sentirse tan apretada. Ni para los difuntos, ni para los que vienen de visita. Ya era un tema bastante deprimente para la mayoría. No hay necesidad de hacerlo sentir aún más incómodo. Ella sabía lo que estaba buscando. Había logrado razonarlo justo antes de encontrar el lugar. Afortunadamente, el terreno era bastante pequeño, por lo que no le llevó mucho tiempo encontrarlo. Eso es todo. Su voz era imparcial cuando se detuvo frente a un marcador. No podía leer japonés, pero podía sentir las huellas de un ritual taumatúrgico cerca y más hechizos y hechizos en esta tumba en particular que se estaban desmoronando. Era una simple tablilla de piedra que era ligeramente diferente en color y forma que las de ambos lados. Sin armas. Sin diseños especiales. Sin mayores protecciones. Solo una piedra con algunos grabados que no podía leer. Le dejó un sabor amargo en la boca. Al darse cuenta de que todo ese odio y enojo desperdiciados al final fue por esta cosa sin sentido frente a ella. Otra cosa por la que guardarle rencor a su abuelo, perder su tiempo y su mente en algo tan insignificante. Y, sin embargo, aquí estaban los restos de alguien que había salvado a la humanidad. Debajo de una roca tallada genérica, sentada entre otras dos casi idénticas que representaban a personas que no eran tan importantes. Como si él no fuera diferente. Le dieron ganas de reír y gritar de absoluto disgusto. Solo una prueba más de que realmente no había justicia en este mundo. Entonces, ¿aquí es donde te enterraron, papá? GMMMM. Berserker gruñó débilmente, materializándose a su lado pero concentrándose completamente en el individuo al final de la hilera de tumbas que no había estado allí momentos antes. Ella no hizo nada para instar o detener a su servant. Ni siquiera miró al recién llegado para reconocer que estaba allí. Assassin hizo más o menos lo mismo. Simplemente se quedó quieto, sin emitir ningún sonido. Zirou me lo dijo. Me contó todo. Ella le habló a la roca en lugar del servant que estaba a poca distancia. No. No todo. No había tiempo para eso todavía, pero él me dijo lo suficiente. Leí el resto a través de tus notas. Cómo nos abandonaste a mamá y a mí, pero no lo hiciste. Sobre la última guerra. Sobre el Grial. Sobre cómo Evenge te habló a través de mamá. Cómo trataste de recuperarme. Sobre Zirou, Archer y demasiadas cosas. Era como si estuvieras tratando de hablarme en tus notas. Fue un pobre intento de humor y todo el mundo lo sabía. Zirou lo es. Un idiota. Es como un cachorro retrasado que solo es bueno en unas pocas cosas. Es adorable, pero sigue metiéndose en problemas. Sé que te pedí un hermano o una hermana cuando era pequeño, pero no pude. ¿Has conseguido a alguien menos molesto o menos propenso a sufrir accidentes? Esta vez, Assassin se rió. Fue una risa única y ahogada, pero en el tranquilo cementerio llegó a todos los oídos como uno de los rugidos de Berserker. Vio a Irisbiel en esas palabras, en la forma en que estaba siendo amonestado. No podía ocultar el cariño cuando hablaba de su hermano. Era una mentira terrible y ambos lo sabían. Ella adoraba absolutamente a Zirou, con sus defectos y todo. Al menos lo hizo bien con ella. Probablemente no sabías esto, pero él mató a un apóstol ancestro hace un par de años, uno débil pero un ancestro de todos modos. No conozco toda la historia, pero llamó la atención de Bartomeu Joy, y ahora él es el ancestro de la reina.
Perro de plata y el segundo asesino del mago. No estoy tan bien conectado cuando se trata de grandes eventos que suceden en el mundo, pero incluso yo me enteré rápidamente. El abuelo estuvo nervioso durante meses y... Supongo que mi mayor entrenamiento para la guerra tiene más sentido en retrospectiva. La breve muestra de diversión de Assassin había desaparecido. Probablemente no necesito decírtelo, pero no creo que a Zirou le importe mucho el trabajo, la posición o los nombres. Se nota cuando habla que lo considera todo más molesto que un honor o algo que orgulloso. Creo que lo obtuvo de ti. No está hecho para la alta sociedad y la vida de mago. Eso era un hecho. Zirou se preocupaba demasiado por los demás en general como para ser considerado una de esas personas. Ella se movió incómoda, algo que llamó la atención de Assassin. Yo, no creo que pueda cuidar de él. No de la manera que tú quieres que lo haga, admitió tibiamente. ¿Qué? Zirou, ahora está en más problemas de lo que tus notas mostraron o podrían haber predicho. Tiene su mármol de realidad, que iba a ser un dolor de por sí ocultarlo. Pero fue mordido durante el evento del apóstol. No estaba. Al girar, solo le entró un poquito de sangre, pero ya no es completamente humano. Creen que tiene algo que ver con la vaina de saber que está dentro de él junto con la cantidad de sangre que entró en él. Merem Solomon, el vampiro de la iglesia, dice que es algo diferente. No un apóstol muerto, sino un apóstol viviente, sea lo que sea que eso implique. Pero, no creo que nos esté contando toda la historia. Ese tipo es imposible de leer, pero puedo dile que no está diciendo algo importante. Dentro de su abrigo, la mano de Assassin agarró con fuerza su Thompson Contender. Escuché que antes era fácil esconderse, casi imposible de detectar. Ni siquiera Bartomeu Joy lo sabe después de años de darle órdenes. Pero la guerra ha llevado el cuerpo de Zirou al límite. Lo hizo reaccionar y cambiar de maneras que nadie esperaba. La tensión. Las heridas que recibió de Gilgamesh, la forma en que reacciona instintivamente cuando tiene un nivel críticamente bajo de prana, tarde o temprano lo atraparán. Pero Zirou actúa como si no fuera gran cosa. Actúa como si sus problemas fueran solo otra tarea con la que lidiar. Su competencia es aterradora, casi inhumana, pero no creo que pueda salir de esto sin ayuda. Le temblaban los hombros, los puños cerrados y la cabeza gacha. No creo que pueda ayudarlo. No confío en esas chicas. Zirou y la guerra han llevado a todos al límite. Fuera del heredero Matou, no puedo decir quién está trabajando con él por necesidad y que realmente quieren ayudar. Pero incluso entonces, todos ellos pueden ayudar de muchas maneras que yo no puedo. Le temblaban las manos cuando las levantó frente a su cara. Sus ojos carmesí los observaron como si inspeccionaran algo que despreciaba. Solo soy un homúnculo. Estudié y me preparé para Havensfield y la guerra. No sé nada especial sobre Dead Apostles. Sella y Lei se han ido. Los Ainsburn me abandonarán después de la guerra ya que no tengo que luchar más, así que no tengo dinero. Tampoco tengo ninguna influencia en la torre del reloj. La mayoría de los magos preferirían abrirme antes que escuchar lo que tengo que decir. Todo lo que tengo es berserker, pero incluso yo lo sé. No puedo destruir todo lo que se interpone en mi camino. Tarde o temprano, alguien atravesará todo lo que ponemos y nos lastimará. Y cuando eso suceda, puedo decir que Zirou se dejaría matar en un instante si así fuera. Significa que podría vivir. Pero esta vez, realmente seré el único que quede. Todo su cuerpo estaba temblando. Se mantuvo cerca, pero no miró a nadie. Ella simplemente se encorvó y las lágrimas ahora caían por su rostro. Yo, no quiero eso. No quiero estar solo otra vez. Lo siento. Lamento haber pensado que nos habías dejado. Lamento haber creído al abuelo. Lamento haber intentado hacerlo, Mata Asio. Lo siento, soy tan débil. Lo siento, pero necesito ayuda. Necesito ayuda, papá. No puedo hacer esto solo. No puedo. Y ya. Su voz era apenas más que un susurro, ni de lejos tan fuerte como su fuerte confesión que era más para ella que para cualquier otra persona.
Pero ella lo escuchó de todos modos, y su impacto fue como una patada en el estómago, deteniéndole la respiración al instante. HMMM. Assassin había reducido a la mitad la distancia entre ellos mientras ella no miraba, pero no se acercó más. Ya sea por sus propios miedos o porque Berserker parecía más que listo para destrozarlo, nadie lo sabía. Su capa y capucha ya no obstruían su rostro. Era sorprendente lo joven y, sin embargo, lo envejecido que parecía ahora. A primera vista, parecía ser solo unos pocos años mayor que Ciro. Sin embargo, la edad de la vida estaba escrita en todos sus ojos y rostro, dándole una mirada exhausta y devastada por la guerra que ella solo había leído en libros, pero que nunca pudo imaginar perfectamente hasta que lo vio de primera mano. Parecía absolutamente aterrorizado y confundido, como si simplemente hablara y se rebelara, reconociendo que su hija estaba rompiendo una regla sagrada que haría que el mundo entero se derrumbara sobre él en unos momentos. Sin embargo, su voz era la de un anciano que se había derrumbado hacía demasiado tiempo. Nunca, dijo con voz áspera, como si no estuviera acostumbrado a hablar. Nunca te disculpes. A mí no. Padre e hija se miraron fijamente, perturbados e inseguros de tantas cosas. Ambos eran capaces de entrar en una guerra y asesinar sin un segundo de vacilación y, sin embargo, estaban petrificados por los simples pensamientos y palabras del otro. Ambos eran increíblemente tercos y testarudos. Pero solo uno era un servant. Papá. Ella rompió las reglas tácitas primero, corriendo hacia su padre a toda velocidad con lágrimas en los ojos, chocando contra su cuerpo en un abrazo total, sin importarle en absoluto los riesgos que él podría representar o el hecho de que ella realmente podría haberse lastimado al hacerlo. Entonces, Kiritsugu podría haberlo evitado. Incluso si no tuviera un maestro y fuera mucho más débil que la norma, seguía siendo un servant. Su cuerpo se desempeñaba mucho más eficientemente que el de un humano normal y era igual de robusto. Era más que capaz de cometer un genocidio masivo si quisiera. Y, sin embargo, casi se desploma cuando la pequeña niña que apenas le llegaba al pecho chocó con él. Papá. Papá. Ella no pareció darse cuenta ni preocuparse por hechos tan triviales mientras enterró su rostro en el estómago de Assassin. No le importaba que le entrara suciedad y ceniza en la cara y el cabello. A ella no le importaba que él oliera raro. No le importaba que le dolieran las piernas de tanto moverlas mientras estaban acalambradas. A ella simplemente no le importaba. Kiritsugu, su padre estaba en sus brazos. Él no la abandonó. Ella fue amada. Assassin hizo lo mismo, arrodillándose casi instantáneamente y apoyando a la chica que lloraba, ignorando por completo el hecho de que él también estaba empezando a llorar. Sus brazos temblaron mientras lentamente rodeaban su pequeño cuerpo, un cuerpo que ella debería haber tenido cuando él se fue hace 10 años. Un cuerpo que no había podido proteger. Él no se merecía esto. Esto no debería estar pasando. De todos los mundos y posibilidades, de todas las precauciones y planes, de todas las cosas que ha hecho. Él no merecía esto. Pero no pudo detenerlo. No podía hacérselo a ella. No esta vez. No sabía cuándo, pero en algún momento él también se había echado a llorar. No dijo nada. Lo único que sabía era que estaba llorando incontrolablemente como un niño, abrazando fuerte a ella y enterrando su rostro en su hombro. Ninguno de los dos se dio cuenta de que Berserker había desaparecido. El aura casi perpetua de peligro que rondaba a ella durante meses quedó sorprendentemente silenciada por primera vez desde su llegada. Oh. Objetivo identificado. Estado. Un breve silencio. Sentado en lo alto de la escalera del templo con el maestro de arqueros. Parece estar dormido o inconsciente. ¿Qué pasa con los sirvientes? Todos han entrado a los terrenos del templo a su propio ritmo. La probabilidad de resolución de las actividades de esta noche es alta. Damnificados. No se han confirmado recuentos de Maser o Servant. Tanto el objetivo como el lanzador enemigo estuvieron cerca de la ciudad, pero nada definitivo. Imposible verificar los eventos dentro del templo sin comprometernos a nosotros mismos. Entendido.
El potencial de combate del objetivo. Significativamente notable. Lord Solomon tenía razón al vigilarlo, pero sus métodos y enfoque todavía no tienen mucha razón. ¿Crees que es una amenaza potencial? Sí. ¿Tienes una oportunidad? Negativo. Lord Solomon se mantiene cerca y... Hay una rata. Estoy comprometido. Ya veo. Regrese para informar. Comprendido. Oh. Omake, si FFD Zero estuviera en Caldea. Su rostro estaba impasible mientras miraba a Emilia. Emilia era igual de severa, salvo por el hecho de que había algunas gotas de sudor corriendo por su rostro y sus ojos estaban enfocados en el dedo de Zero. Un dedo que se cernía sobre el botón de grabación. No. El dedo tembló. No te atrevas. Otro tic. Así que ayúdame sí. Empujar. Maldito Itot. Zero miró fijamente los prismas de maná que acababa de recibir en lugar del Counter Guardian. Lentamente, una leve y satisfecha sonrisa se abrió camino hacia la existencia. Amo este lugar. Los residentes de Caldea se alejaron lentamente del complacido apóstol ancestro mientras éste comenzaba otro ritual de invocación. ¡Oh! Zero miró fijamente a su nuevo archer. ¡Oh! ¡Qué giro de los acontecimientos! Pensar que serías tú quien me convocaría, Emilia-kun. De pie frente a él, con un comportamiento imperial pero relajado, estaba Rin con ropa que nunca había visto y, sin embargo, era una servant. Entonces, eres la diosa Istar. Correcto. Pero para ser convocado, elegiste a un humano como anfitrión, y dio la casualidad de que aquel con el que tenías mayor compatibilidad era el que conoces como Rin Tosaka. No creo que es tan difícil de comprender acerca de un establecimiento tan básico, muchacho. Aunque, dada tu mediocridad en la mayoría de los campos del mundo, no debería ser que estás haciendo. Durante la explicación de Istar, Zero se movió a la plataforma de invocación, ignorándola por completo, y literalmente golpeó el dispositivo para activarlo. ¡Guau! Espera. Todavía estoy en la plataforma, idiota. La diosa saltó frenética y poco elegante de donde estaba justo cuando se encendía el dispositivo. Zero. ¿Cuál es la gran idea? El adolescente, cuyo ojo izquierdo había estado temblando sin parar, no dijo una palabra mientras se dirigía expectante al ritual, como si supiera exactamente quién vendría a continuación. Lo cual era imposible. A menos que uno tuviera un artefacto que se vinculara exactamente con el espíritu o... Ja ja ja. ¿Para qué me convoques como? ¿Qué infidelidad es esta? Gilgamesh rugió cuando nació, sus ojos carmesí se centraron en la muy sorprendida y confundida Istar, quien actualmente estaba abriendo y cerrando la boca en silencio como un pez fuera del agua. En algún lugar del fondo, alguien gritaba sobre lo que acababa de suceder y que esto era imposible porque Gil no estaba en el rango de su vida. Zero se interpuso entre ellos, para nada confundido o preocupado de estar entre dos servants, y señaló a Istar de manera acusadora mientras aún miraba a Gilgamesh. Para ser convocado, ese habitaba el cuerpo de un humano con la mayor compatibilidad con ella. Dicho humano resulta ser alguien que conozco y con quien crecí desde la infancia. Uno a quien conozco increíblemente íntimamente. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Vamos a la cafetería. Vamos a hablar. Y nos vamos a emborrachar mucho, muy. Zero concluyó. Posiblemente en ese orden. ¿Y por qué consideraría tales actividades con un mestizo como tú? Los ojos de Gilgamesh se entrecerraron peligrosamente. Porque cuando se trata de hay algunas cosas que simplemente no se pueden mencionar en una conversación con personas que realmente te gustan. Oye. ¿Qué se supone que significa eso? Si no hay nada aquí que cumpla con mis estándares, te mataré. Eso no debería ser demasiado difícil de lograr una vez que estemos cargados. Zero caminó hacia la salida de la habitación con Gilgamesh detrás de él. ¿Te atreves a creer que un de baja cuna como tú puede defenderse de mí? Por favor. ¿Cuándo fue la última vez que bebiste mucho?
Los chicos como tú se dedican a beber todo el día como bebés en eventos sociales. Dudo que recuerdes cómo emborracharte adecuadamente y mucho menos cómo era. Insolencia. ¿Cómo te atreves a cuestionar mi inigualable tolerancia al alcohol? Ese día ocurrieron múltiples milagros. 2 servants de primer nivel fueron convocados en rápida sucesión. Caldea no murió. Y lo más increíble de todo es que Gilgamesh y Zirou se llevaban bien o, al menos, desarrollaron una fuerte tolerancia mutua. Todo el tiempo, Rin/Diagonal Istar estuvo tratando de descubrir qué había sucedido exactamente. ¡Oh! Gracias de nuevo a Baifarer por la versión beta. De acuerdo. Antes de las noticias reales, tengo que desahogarme esto. Star Wars El último Jedi no es tan bueno como todos lo presentan. Es una película pasable, pero claramente sobrepromocionada y no mega la aclamación que está obteniendo. Me siento mejor ahora. Intenté publicar esto a tiempo para Navidad, pero sucedieron eventos que retrasaron un poco su publicación. Perdón por el regalo tardío, chicos. Entonces, voy a ser honesto con ustedes. Lo siento, pero todavía no he vuelto a trabajar por completo en FFD. Todavía necesito trabajar en un capítulo más para la segunda parte de la segunda parte. No puedo, en conciencia, alejarme de él en su lugar actual. Como resultado, el próximo FFD y los capítulos posteriores no saldrán hasta febrero. Han pasado muchas cosas en el último año. Trabajé 60 horas a la semana durante medio año, 6 días a la semana. De hecho, me quedé exhausto y tuve que tomar una siesta mientras escribía por un tiempo. Me retrasó un poco y arruinó mi agenda de escritura, lo que a su vez nos llevó a donde estamos ahora. Y mi computadora portátil murió, lo que me retrasó un par de semanas mientras intentaba conseguir una nueva. Además, FGO. Golpeé duro por Wabe y Siso. Todo lo demás era simplemente que yo era un asqueroso casual y compraba cuarzo de vez en cuando. Mi nombre maestro es Cab. Enviaría mi código de amigo, pero estoy al máximo en ese departamento, así que sí. Lo siento, chicos. Sin embargo, estamos trabajando para Guda Guda y el evento de Navidad. Asterisco se estremece asterisco. Y Xenoblade Chronicles 2. El juego es simplemente una puta pérdida de tiempo. En cuanto a las noticias navideñas, creo que mi tío nos ganó a todos para siempre. Tengo una buena cantidad de dinero en efectivo, pero él consiguió una motosierra. No estoy bromeando. Tiene una maldita motosierra. Y para referencia futura, mi familia, en su mayor parte, es bastante trabajadora. Profesores, contadores, ingenieros y similares. Eso es como el regalo del Santo Grial, sin juego de palabras, de todos los hombres en todas partes después de que hemos renunciado a comprar un auto potente para las fiestas. En serio, es literalmente imposible para un hombre resistir la tentación de chocar los 5 con un camarada y darle una palmada en la espalda en el momento en que te dice que le regalaron una motosierra para Navidad. Es una imposibilidad física. Volvamos a hablar de la historia. Voy a ser perfectamente honesto, no tengo una comprensión tan sólida de hacia dónde se dirige esta parte de FFD como la que tenía durante la guerra misma. Eso no significa que no tenga idea de hacia dónde va la historia, si tengo ciertos eventos que van a suceder. Pero bueno, las cosas tienden a complicarse un poco cuando involucran a más personajes en situaciones tensas. Eso y, como mucha gente me ha recordado, hace tiempo que no trabajo en FFD. Aún así, debería ser una buena práctica, superando la guerra misma. No muchas fics de FSN decentes hacen eso, por lo que es un buen territorio para salirse del molde estándar. Eso, y todavía tengo algunos giros que aún no he usado. Para ser honesto, todo Nasuverse está demasiado desordenado para que un desastre como la Guerra del Grial se resuelva sin que más personas del exterior miren hacia adentro y causen más problemas. Es parte de la razón por la que me gustó más el final de Haven's Feel True que los demás en la novela visual. Se sentía de lo más realista. Una conclusión real en lugar de las de cuento de hadas de que en los otros finales todo está muy bien y se solucionan todos los problemas.
Todo el juego era bastante oscuro a veces y, sin embargo, la mayoría de los finales simplemente no encajaban conmigo. De acuerdo. Suficiente de eso. Entonces, trabajaré en el capítulo de TTRT y luego volveré a FFD. No debería ser demasiado terrible ahora que mi agenda se ha liberado nuevamente. Perdón por la espera, chicos, pero logré conseguirles un capítulo, aunque sea pequeño, antes de que terminara el año. Y eso es todo por ahora. Gracias a todos por ser tan jodidamente pacientes conmigo. Intentaré recuperarlo el año que viene. Feliz Navidad y todas esas otras fiestas y cosas. Que sean bendecidos por Santa Alter y su minifalda. Así que revisa. Adora el tronco. Durante el evento de Navidad de FGO logré pasar 26 cajas de lotería y aún me arrepentí de no haber molido más. Y revisa otra vez. Estoy de vuelta, perras.